Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La justicia es por gracia de Dios. Tercera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, Dios siempre ha dado testimonio al mundo haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, gracias a esas lluvias que fertilizan la tierra, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Gracias a Él podemos decir que existimos y que además de verdad que la alegría está es por las obras de Dios. Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, en el libre albedrío, pero asimismo anuncia por su palabra cada día que los hombres se conviertan de sus vanidades y vanagloria, de que dejen de estimarse, porque eso es vanidad, estimarse a sí mismos, y la vanagloria pues se jactan de su propia sabiduría. Entonces Dios invita a que se conviertan al Dios vivo a través de su gracia en la facultad de hacer el bien. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 45, 46, 38 y 39. Viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Escucha con atención lo que nos dice el Señor aquí en boca del apóstol Pablo, en el Hecho de los Apóstoles. Dice que viendo los judíos la muchedumbre, o sea, que asistían pues cuando Pablo anuncia la palabra, y esa muchedumbre pues estaba compuesta entre algunos judíos y gentiles que creían a la palabra de Dios. Dice que los judíos se llenaron de celos, tuvieron envidia y rebatían, rechazaban lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, o sea, maldecían de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con valor y osadía, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, porque pues fue la nación escogida por Dios, los judíos, la nación de los judíos. Mas puesto que la desecháis, escúchalo bien, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, o sea, no se consideraban dignos de la vida eterna, que es
la promesa que Dios hace a todo creyente. He aquí nos volvemos a los gentiles. Gentiles pues se refiere a las gentes del mundo, a los que verdaderamente quieran escuchar y disponer sus corazones para Dios. Y sigue diciendo Pablo, sabed pues esto, varones hermanos, porque Pablo y Bernabé también eran judíos, que por medio de él, o sea, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Por eso dice que él murió por nosotros todos los pecadores, para perdonar nuestros pecados y redimirnos. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, porque más que justificar a la ley de Moisés, acuérdate que levantaba juicio y castigo, condenación. Entonces le dice el apóstol Pablo, en Cristo es justificado todo aquel que cree, todo el que se disponga a hacer la voluntad de Dios, así como Cristo fue fiel a esa voluntad, por toda obediencia. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 3, del verso 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo otra vez. Y dice, pero ahora, porque la palabra de Dios está presente en todo tiempo. Ha existido, se empezó a escribir desde antes con el primer profeta Moisés y ha sido vigente por todas las generaciones de los hombres. Por eso dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, sin obra de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esa justicia que fue declarada a través de la ley y por los profetas que Dios ha utilizado en las diferentes generaciones de los hombres. La justicia de Dios por medio de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero dice el apóstol Santiago que Dios no quiere oidores solamente, sino hacedores de la palabra. O sea, en otras palabras, que la gente escuche la palabra de Dios y la obedezca. Dice en Jesucristo, que es el que obra la fe en nosotros y produce también el querer como el hacer por toda razón y justicia, para que nosotros, igual que Él, seamos consumadores de esa fe. Para todos los que creen en Él, escúchalo bien, porque es que hay religiones en donde
ponen la mira en los santos, en la misma Virgen María, para la salvación del mundo. Pero dice aquí la palabra que serán salvos solamente los que creen en Jesucristo. Él es el mediador, Él es el intercesor, Él es el que murió por nuestros pecados, Él es el que nos redime, nos justifica, nos santifica, y Él es la puerta a la entrada del reino de Dios y a los cielos por la perpetuidad de su gloria. Dice aquí porque no hay diferencia entre judíos y las gentes del mundo, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, estamos separados. El pecado separa de la presencia de Dios. Escúchalo bien, acuérdate que cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios los echó del huerto del Edén, de su santuario en ese momento, siendo justificados gratuitamente por su gracia, en obra de amor, de bondad, de compasión hacia nuestro prójimo, mediante la redención, el rescate y la salvación que es solamente en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, a quien Dios puso en sacrificio para reconciliación con el mundo, por medio de la fe en su sangre, que es la que nos limpia y purifica, porque Jesucristo no tuvo pecado, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, o sea, de haber perdonado en su paciencia los pecados pasados. Por eso es que nosotros en la gracia también debemos de llenarnos de paciencia y perdonar los pecados de los demás, así como Dios los perdonó en Cristo. Con la mira, o sea, el fin de manifestar en este tiempo, ahora, en este tiempo presente, la justicia de Dios. Por eso es que nosotros no estamos en la ley de los judíos, nosotros los gentiles estamos en la gracia de Dios, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso dice la palabra de Dios, es justo y es el único que nos puede justificar a través de la fe de Jesucristo, el que cree en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, en expiación, remisión y redención de nuestras almas. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, escúchalo bien, sin las obras de la ley. Las obras de la ley no cuentan para nosotros, lo que cuenta es la fe, la gracia, que nosotros seamos oidores del Evangelio y tengamos por toda gracia ese corazón dispuesto a obedecer a Dios, porque asimismo en la obediencia Él nos limpia y nos purifica de toda esa inmundicia que hay en nuestros corazones. Es Dios, solamente Dios de los judíos, no es también Dios de las gentes, de todas las gentes del mundo, porque Dios es uno. Dios fue el que creó a cada uno de los judíos y es el que ha creado a cada uno de las gentes del mundo. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos que eran circuncisos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, las gentes del mundo que en ningún momento fueron circuncidados para recibir la ley de los judíos. Luego, por la fe invalidamos la ley. Escucha bien, ¿la fe invalida la ley? Y responde Pablo en honra a Dios, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, o sea, obedeciendo a Dios, hacemos válida la justicia de Él. Escúchalo bien. Así que oíamos ayer en la palabra que la ley y los profetas fueron hasta Juan. De allí Él vino a pedir arrepentimiento al pueblo y al bautismo con la aspiración de una conciencia buena hacia Dios y hacia el prójimo. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.